también la participación, que para efectos de gobernanza la participación no es solo una consulta, no es solo si te consulto o te hago participar de la toma de decisiones, sino también en la implementación. Y ese es un elemento fundamental, que no solo consulto a los actores o para hacer un plan de manejo o para construir un proceso o una estrategia, sino que la participación para efectos de gobernanza tiene que ser también en la implementación. Y en mi opinión el más importante de los principios, o uno de los más importantes, tiene que ver con la justicia social, ¿verdad? Y eso básicamente es que exista una percepción de legitimidad por parte de los ciudadanos de un proceso de conservación. Cuando hablamos de capacidad de manejo, estamos hablando básicamente de tres aspectos fundamentales. Primero, la gobernanza, que ya lo vimos, ¿verdad? Que es, dijimos, las instituciones, las reglas, los procesos. Está la comunidad, fundamentalmente con, en primer lugar, generar los niveles de conciencia necesarios, ¿verdad? Pero no solo eso es suficiente, es decir, no es suficiente que yo tenga una comunidad entera concientizada, sino que para efectos de gobernanza o de manejo tengo que tener señales explícitas de apoyo, ¿verdad? No es suficiente que la comunidad sea consciente, que valore, que sea, ¿verdad?, que haya puesto en valor o que sienta orgullo de un tema de conservación, sino que tienen que existir formas manifiestas de apoyo. Y obviamente los recursos, ¿verdad? Recursos humanos, financieros, infraestructura. Este triángulo, ¿verdad?, es lo que se denomina la capacidad de manejo, estos tres elementos. Algunas preguntas críticas en términos de gobernanza básicamente tienen que ver con dónde están las competencias para manejar un área importante para las aves migratorias, cuál es el marco jurídico institucional que existe, cuál es la visión compartida de un área. No podemos hacer un proceso de gobernanza si no existe una visión compartida de los actores que están en un territorio. Es un gran desafío siempre, pero el punto de partida de cualquier proceso es responder juntos a cuál es la visión compartida que tenemos para determinada área. Y básicamente, como les decía al inicio, conservar tiene que ver con la capacidad de alcanzar acuerdos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de acuerdos son posibles de alcanzar en un proceso? Hay otras preguntas críticas también que tienen que ver con quiénes son los directamente o indirectamente, de manera positiva o negativa, afectados por las decisiones que se toman, quiénes son los representantes legítimos de los diferentes intereses, o a través de qué mecanismos se resuelven los conflictos. Los procesos de gobernanza funcionan hasta que alguien golpea la mesa y dice, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y la pregunta ahí es, ¿cuáles son aquellos mecanismos que tenemos para resolver conflictos en esos casos? Esos mecanismos tienen que estar definidos claramente en un proceso de esta naturaleza. Y como decía antes, ¿cómo se rinden cuentas y a quién? Desde la oficina ejecutiva de la red hemisférica, básicamente ese es un poco el abordaje que trabajamos, la evaluación de sitios, la buena gobernanza, el manejo de hábitat y el involucramiento de las comunidades. Y algunos temas asociados a esa interfaz entre gobernanza y manejo tienen que ver primero con la urgencia de la conservación, ¿verdad? Tal como dice el informe del panel intergubernamental de IPBES, lanzado recientemente, para poder conservar, primero, estamos ante una carrera contra el tiempo, y segundo, tenemos que tener un cambio transformador, ¿verdad? Tenemos que transformar, no podemos seguir generando conservación en este escenario. Lo otro que también señala el informe de IPBES, que hoy día solo queda 1/3 de superficie del planeta sin intervención. Y en ese sentido necesitamos asegurar el espacio físico para que las aves puedan cumplir sus ciclos de vida. Tenemos que obviamente gestionar disturbios, amenazas. Y otro tema crítico es fundamentalmente responder a la pregunta, ¿qué gano con conservación? Cuando yo voy a hablar con un alcalde
cono sur de Sudamérica, le digo, alcalde, es importante conservar esta área porque vienen las aves migrando 15.000 kilómetros. La primera pregunta es, ¿qué gano con eso? Y esa es una pregunta que tenemos que responder desde el mundo de la conservación en los procesos. El manejo implica acuerdos, como decía, implica regulaciones, en algunos casos restricciones, requiere sistemas multiactores para tomar decisiones y fundamentalmente uno de los desafíos es cómo integramos las necesidades de conservación de las aves en el desarrollo, particularmente en dos dimensiones. Una que tiene que ver con cómo planificamos los territorios y hacemos el ordenamiento territorial, y otro en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Es decir, hoy en la mayoría de los territorios de las Américas, las aves migratorias no están identificadas o valoradas claramente a la hora de hacer evaluación de impacto ambiental de proyectos de desarrollo. Y el último tema, básicamente, que necesitamos innovar, ¿verdad? Necesitamos buscar nuevas formas, necesitamos pensar fuera de la caja, como se dice. Aprovecho de pasar el dato que tenemos un simposio sobre enfoques innovadores de conservación, que los invitamos a todos que estén en el simposio que vamos a tener en el evento. Eso quería compartirles, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Se escucha, verdad? Yo no tengo los zapatos que tiene Diego, así que yo sí me voy a quedar sentadita. Estoy tomándome aquí el tiempo. Por parte de Sala les damos a todos la bienvenida, muy complacida de que estén en el día de hoy acá con nosotros en Panamá. Bienvenidos siempre. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Betsaida Carranza y voy a estar compartiendo con ustedes un poco el tema de los tratados de libre comercio y los mecanismos de comunicaciones ambientales y su relación con el abordaje de estos temas. Esto es un poco seguir la línea de lo que mencionaba Diego hace un momento de pensar